entrevista con el general José Francisco Gallardo. General Gallardo, usted que conoce a las instituciones de la defensa, en especial al ejército, ya que es general de esta fuerza, pero además estuvo encarcelado varios años por defender que hubiera un ombudsman de estas Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve el asunto de la exoneración que se le hizo al general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por parte de la Fiscalía General de la República? Muy bien, Jorge, es un placer la invitación, nuevamente estar en el programa. Saludos a todo el auditorio y bueno, te voy a dar una opinión, ¿no?, de todo este asunto. Desde que el gobierno de México comenzó a intentar que Cienfuegos fuera regresado a México, y finalmente lo lograron a través de una serie de mecanismos que no los conocemos a fondo, advertimos que el caso de Cienfuegos iba a quedar en la impunidad. ¿Por qué dijimos esto? No es que seamos adivinos. Lo que pasa es que las circunstancias y el conocimiento de cómo funcionan las estructuras de justicia en México, pues nos llegan a esa conclusión. Una de ellas es que, bueno, la justicia en México es selectiva. Los aparatos de justicia, o como dicen, la espada de la justicia, cuando apunta hacia el poder, se quiebra, se dobla, pero es inflexible cuando apunta hacia los pobres, hacia los estudiantes, hacia la disidencia o hacia el pueblo en general. Entonces aquí es un asunto delicado porque tiene que ver con la infiltración que hizo el crimen organizado en las estructuras de justicia y de gobierno, en el caso concreto de dos países, y el trastocamiento de la relación bilateral México-Estados Unidos. Es un tema también grave porque no es posible que a las instituciones que se supone que es un soporte del orden jurídico institucional del Estado mexicano, pues estén infiltradas por el crimen organizado. Pero trae consecuencias graves porque el caso Cienfuegos trastoca las estructuras de organización del sistema de defensa nacional y de la estructura, en el caso concreto del Estado mexicano. Ese es lo peligroso. Y entonces aquí el otro punto, ya siendo un aterrizaje, digamos, en el área de México, y el discurso que se ha tenido a través de Andrés Manuel en las mañaneras del combate a la corrupción. La pregunta es la siguiente: la corrupción, ¿cómo quieren combatir la corrupción? Promoviendo la corrupción. ¿Cómo quieren terminar con la inseguridad? Sí, violando la Constitución y el Estado de Derecho. De entrada, eso es lo que yo plantearía. Aunque a mí me surge una duda de todo lo que he leído, general Gallardo. La famosa DEA, que algún columnista dice que en lugar de ser la dirección para el ataque a la corrupción entre el FBI, ellos dicen que la DEA quiere decir todas las tardes están borrachos los que trabajan ahí, ha inventado historias muy amplias y banales. Y lo vimos desde el caso de Kiki Camarena hasta Álvarez Machain y otros. Y entonces la DEA manda una serie de precisiones en el caso de Cienfuegos que se resbalan por todos lados. ¿Podríamos hacerle caso a la DEA? ¿O lo que teníamos o debimos de haber hecho quienes están a cargo de esto es realizar una investigación a fondo y seria por parte de la justicia mexicana con todos esos dobleces que tiene, según usted y todos constatamos? Mira, aquí eso que comentas, Jorge, es el tema de discusión precisamente. Nosotros sabemos perfectamente bien, ¿no?, que los organismos internacionales de inteligencia y de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a nivel internacional, a nivel internacional, pues están señalados por actos de corrupción, por actos de tortura, y aparte de ello por la infiltración que ellos mismos tienen.
nosotros tenemos conocimiento por las lecturas que hacemos y principalmente en las áreas donde nosotros trabajamos, que muchos integrantes de estas organizaciones han sido enjuiciados y encarcelados en los Estados Unidos. Aquí el asunto es que pues la corrupción de estas instituciones las vemos a cada rato, pero en el caso del tema de justicia y derechos humanos, pues seguirá habiendo violaciones a los derechos humanos históricamente, pero el asunto es que cuando se conocen, los que violan derechos humanos deben ser sancionados, porque si no se hace un halo de impunidad como el que está creando la Cuarta Transformación, que va a fomentar más violaciones a los derechos humanos. Ese es por una parte. Es decir, no les doy en lo particular el beneficio de la duda, y menos con toda esta información que se estuvo ventilando que no, como bien lo dijiste, se resbala por todos lados, ¿no? Pero aquí el asunto es el siguiente. Si hay en una relación bilateral de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, surgen que los encargados del combate de un lado y otro están coludidos, pues deben ser sancionados, investigados, sí, y aparte de ello, enjuiciados. En el caso concreto, yo estoy totalmente de acuerdo que los documentos que mandaron de Estados Unidos a México no son suficientes para hacer un enjuiciamiento total. Ahora bien, como ya sabemos que en México no se le da seriedad a estos asuntos y que las instituciones de inteligencia y de seguridad están corrompidas y son endebles y aparte poco serias, y sabemos la historia, ¿no?, de casos que duran años investigándose, como muchos, incluso hay gente que tiene más de 15 años que está encarcelada y no les han dictado sentencia. Entonces aquí se puede hacer una evaluación de estas cosas, ¿no? Si bien es cierto que hay un señalamiento por parte de estas instituciones que están cooperando con la lucha contra el narcotráfico, con cualquier persona, trátese de quien se trate, lo que debería ser o lo que debería de haber hecho la Fiscalía y todo el aparato de justicia y de investigación en México, pues abrir una investigación en serio sobre cómo es posible que haya señalamientos en contra del exsecretario de la Defensa que está coludido con el narcotráfico. Y aquí el asunto, vienen muchas dudas. Una, ¿por qué un gran jurado en Estados Unidos aprueba una orden de detención? Ese es un punto. El otro punto es, ¿por qué la Procuraduría o la Fiscalía de México no hizo una investigación en serio? Nosotros lo sabemos. En el caso de Cienfuegos, en el caso concreto, la Fiscalía debería hacer esta investigación en base a los códigos que aplican. En el caso concreto, la ley del crimen organizado, que está aprobada a partir del 2007, por ahí así todas esas estructuras de investigación se abrieron. Y la otra que tiene que ver con el fuero militar. Y aquí el asunto es que dice, por ejemplo, en la entrevista de Germán Nero, es que aquí no hay ninguna investigación en contra de Cienfuegos. Pues lógico que no la hay, porque quien opera, o digamos, como dicen los abogados, excitan los órganos de justicia del fuero militar, pues es el propio secretario de la Defensa. Así lo dicen las leyes militares. Este punto concreto viene en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, en donde previene que la justicia militar es administrada por el secretario de la Defensa. Y aquí hay una situación grave. ¿Por qué? Porque en un Estado democrático como el que pretendemos, según la ley, quien administra la justicia en México es el Poder Judicial Federal, no el secretario de la Defensa. Sí. Entonces aquí ya hay una situación en donde empezamos a ver que el asunto se empieza a quebrar,
Por otro lado, claro. hay señalamientos en esos documentos. Sí, y hay los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa también, cuando Exacto. estaba el general secretario. Exacto. Pero también hay señalamientos en esos documentos de que hay varios generales que están siendo investigados. ¿Por qué la justicia militar no los investiga? Por lo mismo, porque es parte de lo mismo. O sea, quien debe excitar esos órganos es el secretario de la Defensa. Pero si se investiga, lógico se van a autoenjuiciar. Claro. Porque hay una infiltración, hay una corrupción. Y a mí me llama la atención que el actual gobierno, vestido en los ropajes de la soberanía, encubra un crimen de este tamaño. Entonces aquí lo que estamos viendo es que no se toma en serio y se está dejando en la impunidad un asunto muy grave que va a traer consecuencias, y esas consecuencias las vamos a ver en más muertes por la inseguridad, en más instituciones infiltradas por el crimen, ¿sí? Y ahora con este asunto que viene de las elecciones dentro de 5 meses, 10 días, pues vamos a ver que el crimen organizado va a poner a sus, va a coludir y se va a infiltrar en las estructuras electorales. Entonces, ¿cuándo va a parar esto, Jorge? Cuando haya un colapso, cuando el gobierno de México toque fondo, ¿sí? Cuando los tribunales internacionales intervengan para dar un manotazo a esta situación grave que tiene que ver con la impunidad. Y esa situación puede empezar, o mejor dicho, ya empezó en donde hay una nueva administración en los Estados Unidos que trae otras ideas y que yo creo que sí va a haber una reestructuración en los temas de derechos humanos, de migración. ¿Pero usted cree que entre los asuntos relevantes que vaya a tomar en cuenta podría haber un choque, una colisión entre Estados Unidos y México por esta exoneración al general Salvador Cienfuegos? Yo lo que creo es que a fondo no creo que haya un trastocamiento en la relación bilateral de cooperación en el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico, porque este es un asunto que rebasa periodos electorales y tiempos de los diferentes mandatarios. El asunto es más profundo. Lo que sí creo es que va a haber una reestructuración en las estructuras de cooperación, y aparte de ello es posible que una de las cosas que podrían sanear este asunto que Biden pida la extradición de Cienfuegos para ser juzgado en los Estados Unidos. Entonces aquí pues va a quedar en entredicho, ¿no?, los trabajos que está haciendo la Fiscalía, que ya vimos que no es autónoma, porque Germanero dio cumplimiento a una orden del presidente. Y te digo esto porque si la Fiscalía fuera autónoma, ya estuviera en la fila de los organismos autónomos para desaparecerlos, como es el INE, el INAI, etcétera. Hay una contradicción ahorita en el gobierno, en donde mi punto de vista traen las brújulas movidas. ¿Por qué? Porque están desacatando lo que dice la Constitución, andan perdidos. Tenemos pocos minutos, general Gallardo. Una última pregunta. Algunas personas, entre ellas usted, dicen que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y nos quedan unos 2 o 3 minutos, se está militarizando porque le da a las Fuerzas Armadas, desde la construcción de aeropuertos y hospitales y bancos hasta el reparto de vacunas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, en el tema de militarización es lógico que hay una activa participación de militares en los asuntos que no son de su competencia, y eso lo podemos ver y analizar no únicamente con la presencia de tropas en todos estos asuntos que son de la exclusiva competencia de la autoridad civil, sino en los presupuestos que son aprobados por la Cámara de Diputados. Del 2007 para acá, el presupuesto de defensa ha aumentado como el 900%.
Entonces, ese es el punto de donde debe partirse, mi punto de vista, si un Estado está militarizado o no. Y si está militarizado, ¿por qué? Porque se da preeminencia, entre otras cosas, del poder militar sobre las decisiones del poder civil. Es decir, la actual administración depende de las decisiones que se toman en la Secretaría de la Defensa. Y ese es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Porque las personas que representan, a los mexicanos llegaron a través del voto y los militares llegaron por una decisión del presidente. Pues es un asunto muy complejo que seguiremos analizando. Le agradecemos mucho, general José Francisco Gallardo, su punto de vista sobre este asunto tan peliagudo de la exoneración del general Salvador Cienfuegos y las otras cuestiones que tienen que ver con la vida civil, pero también con la vida militar y la vida de la nación que debe de ser independiente. Muchas gracias. Gracias.